Hoy comenzamos entonces a conversar acerca de probabilidades, luego de haber hablado de estadísticas descriptivas, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, etc. Krishna, que me comentaba que, digamos, se relaciona usted con probabilidades. Variaciones en el resultado o distintos tipos de resultados para una sola, o sea, una sola problemática o una sola cosa que Variación en uno... el resultado, es decir, que hay varias opciones, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, si hay un cruce en una vía y el carro que viene, uno no sabe si va hacia un lado o va hacia el otro. ¿Cómo podría uno estimar si va hacia un lado o va hacia el otro? Podría ser tomando datos, ¿verdad? Una secuencia histórica y ver de 100 carros cuántos se fueron hacia un lado y cuántos se fueron hacia el otro. El número que se fue hacia cada lado dividido entre el total, que es 100, daría una probabilidad, ¿sí? ¿Tienen eso claro? Por ejemplo, si 40 se fueron hacia un lado y 60 hacia el otro, entonces la probabilidad de un lado será 40 sobre 100 y la del otro lado será 60 sobre 100. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, como dice Krishna, la probabilidad es cuando hay varias opciones, ¿verdad? Es qué tan frecuente se toma una de esas opciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cuando tenemos un dado, ¿cuáles son las probabilidades posibles? muchas, ¿Cuántas? muchas. Ajá, pero si tenemos un dado son muchas, pero podemos saber cuántas son. ¿Cuántos lados tiene un dado? ¿Sí? 6, ¿verdad? Entonces son 6 posibilidades. Ahora, si tenemos dos dados, hay muchas más posibilidades, porque puede ir el 1 de un dado con los otros 6 del otro, luego el 2 de un dado con los otros 6 del otro, etcétera. Entonces tendremos mucho más probabilidad, más posibilidades. ¿Cuál es la probabilidad de cada lado de un dado? Por ejemplo, del 5, ¿cuál es la probabilidad de 5? Sería de uno. ¿Uno de cuántos? Uno de 6. Uno de 6, exactamente. Entonces, las probabilidades son números mayores que 1 o menores que 1. Digamos, menor o igual que 1 o mayores que 1. ¿Un sexto es mayor que 1 o menor que 1? ¿Cuánto es un sexto? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El dividendo, el que está dividiendo abajo o el que está arriba? No les oigo, por favor. ¿Lista? Será menor que 1, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué me dice Angie? Joaquín. Ok, entonces hay unas herramientas, una teoría para estudiar las probabilidades. ¿Ok? Y se conoce como teoría de probabilidades. Ahora, nosotros vamos a comenzar a hablar de esa teoría hoy, ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos, si se lanza un dado, si se lanza una moneda, etcétera, ¿verdad? Los ejemplos son múltiples. Ahora, es importante que nosotros conozcamos algunos conceptos básicos, como qué es espacio muestral y qué es suceso. El espacio muestral son todas las posibilidades básicas. Básicas quiere decir porque no se intersectan entre ellos. Es decir, cuando no se intersectan entre ellos se dice que es mutuamente excluyente.
Y cuando se dice que son exhaustivos, deben ser también exhaustivos, es porque recorren todas las posibilidades. Pregunto, si nosotros colocamos que las posibilidades a lanzar un dado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿serán excluyentes entre sí? Es decir, si sale el 1 no puede salir el 2, si sale el 2 no puede salir el 3, etcétera. ¿Son excluyentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán Yo creo que excluyentes? Sí, ¿verdad? ¿Y recorren todas las posibilidades o hay alguna posibilidad aparte de 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Si lo lanzamos en algo plano, no hay más posibilidades, ¿verdad? Uno podría decir si cae de lado, pero de lado sería si la superficie no es plana. Pero si la superficie es plana, tiene que caer una de esas posibilidades. Eso quiere decir que las posibilidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 son exhaustivas. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces representan el espacio muestral. ¿Ok? Cuando lanzamos una moneda, ¿cuál será el espacio muestral? ¿Quién me dice un ejemplo? ¿Cuál es el espacio muestral al lanzar una moneda? José Joaquín, Angie, ¿qué me dicen? No les oigo. Krishna, ¿qué me dice? ¿Cuál será el espacio muestral al lanzar una moneda? es que ahí no entendí mucho si serían como mutuamente excluyentes o si serían ¿O si exhaustivos. serían? Parece. ¿Excluyentes? Ajá, pero ¿cuáles serían excluyentes? Dígame los casos, lo que usted está pensando. ¿Cuáles son las posibilidades al lanzar una moneda? No, si cae cara o sello. No puede salir una. Cara y sello. Son excluyentes porque si es cara, no es sello. Y si es sello, no es cara. Y son exhaustivos porque son las dos únicas posibilidades. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, pero, profe, Ajá. pero cambiaría si fueran más de una moneda, ¿cierto? Si son dos monedas, entonces, claro, pueden salir, las posibilidades son cara a cara, cara a sello, ¿sí? Sello, sello, ¿sí? O Ajá. sello cara, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Suceso es un subconjunto de esos elementos. Por ejemplo, si yo digo el 1 y el 2, entonces allí tendría un subconjunto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos acá. ¿Verdad? Acá tenemos entonces el ejemplo que hablábamos, ¿verdad? ¿Cuál es? En este caso, acá tenemos, ¿qué es esto que está acá? Es el espacio muestral, ¿verdad? Ahora, si yo selecciono algunos de estos números, por ejemplo, el 2, el 6 y el 4, y lo llamo A, ese es un suceso posible. Pero otro suceso sería el 1. ¿Cuándo? O el 3, etcétera. ¿Cuándo ocurre este suceso? Cuando cae el 2, el 4 o el 6. ¿Sí? Y ese suceso lo podemos llamar número par, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, nosotros podemos hablar también de intersecciones. Si yo tengo, por ejemplo, fíjense que yo estoy definiendo acá a A como un subconjunto, ¿verdad? Así como estoy definiendo a A como un subconjunto, yo podría definir a B también, ¿verdad? Yo estoy diciendo acá que A toma estos valores. Vamos a suponer, bueno, 2, 4 y 6 son los valores de A. Vamos a hacerlo acá. Si yo coloco acá a esto como A, pero digo que son solamente 2, 4 y 6, también puedo definir a B. Y B podría ser en este caso, por ejemplo, el número 5.
¿Hay intersección entre A y B? ¿Habrá intersección allí entre A y B? Sí, ¿Por qué sí? porque el 5 está entre medio entre el 4 y el 6. No, porque no es que esté en el medio, es que sea parte de él. Si yo coloco acá el 5, hay intersección. ¿Sí? Pero si yo quito de acá el 5, no hay intersección. La intersección entre ellos dos es vacía. O sea, si se repite en una de las dos, hay intersección. Exacto. Si hay números en común, si hay un número que está acá y además está acá, uno o más de uno, hay intersección. De lo contrario, no la hay. En este caso, ¿hay intersección? Ahí sí. Sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, así se denota la intersección. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Y la unión, si yo tuviese acá el 5, ¿cuál sería la unión de A y B? Como la palabra lo dice, unión. Sería poner tanto los que están en A como los que están en B. Es decir, la unión de A y B serían 2, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos acá. Yo podría hablar de intersección y de unión de muchos, no solamente de A y B. Aquí tengo a A, por ejemplo. Aquí tengo a A, tengo a B. Bueno, en este caso estoy hablando, acá arriba estoy hablando de muchos. Podría hablar de la unión de muchos. Y estoy diciendo acá que la intersección tiene que ver con lo común, que hay común, ¿verdad? Si yo tuviese A, B y C, entonces sería esto que está acá, que es lo común a los tres. Si yo tengo K conjunto, sería lo común a los K. ¿Sí? Es la misma definición. Y la unión sería colocar los que están en cualquiera de ellos. ¿Ok? Lo que decíamos arriba, que es mutuamente excluyentes. ¿Cuándo son mutuamente excluyentes? ¿En este caso o en este caso? ¿Qué decíamos que significa mutuamente excluyentes? Sería la B. En este, ¿verdad? ¿Por qué en este? Porque no hay intersección entre ellos, ¿verdad? Y eso es mutuamente excluyente. Y exhaustivo es que recorra todo el espacio muestral. ¿Ok? ¿Qué es la unión? La unión es lo que está en A y lo que está en B. Es decir, todo esto que está acá. Profe, Ajá, dígame. pero pueden haber uniones por segmento. Lo que pasa es que siempre se habla de unión en general. Y si hay una partecita que haya unión, por más de pequeña que sea, o sea, digamos, estoy hablando de intersección. Si se habla de unión es porque es los dos juntos. Ahora, cuando usted me dice unión por segmentos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, se repiten cierta cantidad de números, pero no todos. Claro, pero en ese caso estamos hablando es de intersección por segmento, que la intersección es esto y esto de acá no y esto de acá no. Pero cuando hablamos de unión es colocar todo. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, Sí, o por sea, ejemplo, serían estamos hablando de intersección. Entonces, este es el segmento que se intersecta. Este no, esto de A es solo de A. Esto de B es solo de B. ¿Sí? Pero cuando hablamos de unión, lo incluimos todo. ¿Ok? serían como idénticas las cosas en el otro caso. Sería así no esté. Por ejemplo, si yo hablo de estos dos, en la unión va a estar 2, aunque no esté en B. Y en la unión va a estar 4, va a estar 6, aunque no estén en B. Y va a estar 5, aunque no estén en A, porque es poner todos los elementos, tanto los de A como los de B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está Sí. claro? Sí. Aquí como se demarca, ¿verdad? Que es todo el conjunto. Esto normalmente ustedes lo ven en algunas, a veces en el colegio, tienen que ir repasando todos estos conceptos, porque son conceptos. Acá básicamente estamos haciendo como una especie de repaso para luego usarlos en probabilidades. Complemento. ¿Qué significa complemento? Complemento significa lo que no está en A. Por ejemplo, si yo digo que el conjunto completo es esto que está acá, este cuadrado,
Entonces, esto es lo que está en A. ¿Qué no está en A? Todo lo que está por fuera, lo que está acá. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo en este caso. Fíjense que A tiene 2, 4 y 6. ¿Cuál será el complemento de A? ¿Cuáles números entre 1 y 6 no están en A? ¿El 5 será parte del complemento de A? Sí, ¿verdad? Porque no está en A. ¿Cuáles otros son parte del complemento de A? ¿Cuáles otros números entre 1 y 6 no están aquí? El 3. El 3, por ejemplo. ¿Cuál otro? El 1. El 1, ¿verdad? Entonces, 1, 3 y 5, ¿verdad? Serían el complemento de A. ¿Ok? ¿Está claro? Esa es la definición de complemento, ¿verdad? Lo que no está en A. Y se denota de esta manera o de esta manera. Es decir, si yo tengo la A con la C arriba, eso significa A complemento o complemento de A. Y si tengo una raya arriba, también significa complemento de A. ¿Profe? Ajá. Pero no podría ser también como el espacio donde se tira un dado o donde se tira la moneda que también influye. No le entiendo. ¿El espacio? Donde se tira un dado o una moneda. Por ejemplo, influye si es que es plano, si está en altura o cosas así. Pero usted me quiere decir que eso tiene que ver con el complemento. Estoy preguntando si influye, podría ser un complemento de eso. No, eso no se le llama complemento. Esas son como las condiciones donde se da el experimento. Si yo estoy lanzando una moneda y yo digo que A contiene cara, el complemento será sello. Pero el sitio donde estoy lanzando la moneda, ese es el lugar del experimento, pero no tiene que ver con el complemento. Puede afectar las probabilidades, sí, pero no tiene que ver con complemento. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Fíjense este ejemplo que está acá. Estos son 4 resultados básicos del índice bursátil en 2 días consecutivos. Uno, el índice sube los 2 días, ¿verdad? Fíjense que acá dicen 2 días consecutivos. Acá me dicen, el índice sube los 2 días, ¿verdad? Si son lunes y martes, quiere decir que subió lunes y subió martes, ¿verdad? Y a eso lo estoy llamando conjunto O1. Luego, conjunto O2, el índice sube el primer día, es decir, sube el lunes, pero ¿qué pasa el martes? Se mantiene. No sube, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Y luego el O3, ¿qué día sube en el O3 y qué día no sube? Sube el segundo, pero el primero se mantiene. Exacto. No sube el primero, que digamos es lunes, pero sube el segundo. El índice, luego, el índice no sube ninguno de los 2 días, es el O4. Luego nos dicen, es evidente que debe ocurrir uno de los dos de estos resultados, pero no puede ocurrir más de uno al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos representar el espacio muestral de la forma siguiente. Es decir, que el espacio muestral está dado por O1, O2, O3, O4. Es decir, lo que está diciendo acá es que son, que cubren todo el espacio muestral y son excluyentes. Es decir, que no se dan al mismo tiempo, 2 de ellos. Si se da uno, no se da el otro. No hay intersección entre ellos. Por lo tanto, ellos forman el espacio muestral, ¿verdad? Es una forma de describir el espacio muestral. Consideramos ahora estos dos sucesos. A, el índice sube el primer día y B, el índice sube el segundo día. ¿Ok? ¿Cuáles entre O1, 2, O3 o 4 cumplen con A? ¿Cuáles cumplen con A? Dice, el índice sube el primer día. ¿Cuáles cumplen con A? El O2. ¿Cuáles dos? El O3 también. Ah, O2. Ok, O2 sube el O3. primer día. ¿O2 cumple con eso? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál otro? ¿O2 y cuál otro? Ah, no. Sube el primer día. ¿Cuál otro? El O1, ¿no? O1, ¿verdad? O sea que A está dado por O2, por O1 o 2, ¿sí? Y B está dado por ¿cuáles? Sube el segundo día. Lo mismo. Ah, no, el O1 nomás. ¿Y cuál otro? El O3.
El O3, ok. Entonces quiere decir que acá yo podría colocar que A está dado por, dijimos, O1 y O2, ¿verdad? Y B está dado por, dijimos, O1 O3, ¿sí? Ahorita verificamos. A por O1 O2 y B por O1 O3, ¿sí? ¿Es correcto? Sube el primer día O1 O2, dijimos. Y sube el segundo día O1 O3, ¿correcto? ¿Está bien? Ahora nos pregunten, halle la intersección, la unión y el complemento de A y B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la, vamos con la unión y la intersección? ¿Cómo estará la unión? El O1. Unión, ¿qué da unión? El O1. ¿Seguro? Esa ¿O sería uno solamente es unión o es intersección? Intersección. ¿Ah? Intersección. O uno es intersección. Entonces, vamos a colocar aquí intersección. Intersección A, B. Será entonces O1. ¿Y la unión cuál será? ¿Cuál será la unión? La unión es que estén todos. ¿Qué es todos? ¿Estará O1? 1, 2 y O3. O2 y O3, ¿verdad? El único que no está es O4. ¿Sí o no? Sí. Ok. Si buscamos complemento, acá nos dicen buscar la unión, la intersección y el complemento de A y B. ¿Cuál es el complemento vamos a buscar el complemento de 1? Complemento de A. ¿Cuál es? El O3, ¿o no? Complemento de A o 3 solamente Y el O4. y O4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien? De la misma manera podemos buscar el complemento de B. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunte si no está claro. Estas son cuestiones muy básicas, pero tienen que estar claras. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente. Vamos a ver acá qué nos dicen. Tratemos de ver este resultado que está acá. Esto que está aquí es interesante, este resultado que está acá. Nos dicen que acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver el gráfico para entender mejor las cosas. Esto es A. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Esto es B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué será esto que está acá, este pedazo? la intersección. La intersección entre A y B. Exactamente. Y este pedazo que está acá, El complemento. ¿el complemento de quién? De la intersección A con B, ¿sí? O, digamos, lo que está, lo de B que no está en la intersección con A, ¿sí? Esto es la parte de B que no está en A, ¿sí? Y esto que está acá es la parte de A que no está en B. ¿Está claro? Sí. Entonces podríamos nosotros decir, por ejemplo, que la unión de A y B la podemos poner como lo que está en A que no está en B, con lo que está en la intersección de ellos dos, con lo que está en B que no está en A. ¿Sí? ¿Podríamos decir eso, sí o no? Podríamos decir que la unión de A y B, que es todo esto, ¿verdad? Las dos
peloticas juntas, ¿verdad? ¿Verdad? Es todo esto, está dado como lo que está en A que no está en B, que es esto, unido con lo que está en los dos, A y B, y unido con lo que está en B que no está en A. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que está en A y B? ¿Cómo lo denotamos de esta manera? Esto es lo que está en A y B, así denotamos la intersección. ¿Y qué es lo que está en B que no está en A? Lo que está en B que no está en A, este pedazo que está acá es esto. ¿Sí? Dice acá, lo que está en B, aquí dice que está en B y que no está en A, es decir, que está en el complemento de A. Que no está en A es lo mismo que decir que está en el complemento de A. Entonces, B intersectado con el complemento de A da esto. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿Cómo? ¿y podría hacer eso mismo, pero al revés? Podría ser lo mismo para A. Entonces, por ejemplo, esto que está acá sería A intersectado con complemento de B, con lo que no está en B. Eso sería este que está acá. Entonces diríamos que A intersectado con el complemento de B, unido con A intersección B, unido con lo que está en B y no está en A, dan la unión de A y B. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ahora, yo puedo decir también que B, que es todo esto, está dado por lo que la intersección de A con B unido, que sería este pedazo, unido con este pedazo que está acá, que es la intersección de B con A complemento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Sí. Bueno. Ahora, eso se puede cumplir para muchos, ¿verdad? Si yo tengo muchos conjuntos, ¿verdad? Si yo tengo los conjuntos A, E1, E2, etcétera, hasta EK, yo puedo decir que A, así como yo decía que A era la intersección, ¿verdad? Con 2, en este caso yo puedo decir que A está dado. Si yo tengo los conjuntos E1, E2 hasta EK, puedo decir que A está dado por la intersección de A con E1, unido con la intersección de A con E2, unido con la intersección de A con etcétera. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que A, por ejemplo, lo puedo tener como la intersección con B, unido con la intersección con lo que no es B. En este caso, lo que no es B está dado por los otros subconjuntos, por todos los demás subconjuntos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a continuar acá. Ya va un momento. Ok. Vamos con 3 formas de describir la probabilidad. Nosotros podemos describir la probabilidad de 3 maneras. Está la probabilidad clásica, la probabilidad de frecuencia relativa y la probabilidad subjetiva. ¿Sí? Vamos a ver. Nosotros en un primer momento dijimos, si yo lanzo un dado, ¿ok? Si yo lanzo un dado, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de cada lado? Dijimos que era 1 sobre 6. 6. Ahora, eso nosotros lo estamos diciendo de manera teórica o de manera intuitiva. A eso se le llama probabilidad clásica. ¿Ok? Ahora, si yo hago experimentos y yo lanzo el dado
1000 veces, vamos a suponer, y resulta que yo busco esa misma probabilidad, ¿verdad? Pero ese lado salió 150 veces, entonces la probabilidad de ese lado será 150 sobre 1000. Fíjense que aquí yo lo estoy definiendo de manera experimental y a eso lo llama frecuencia relativa. Estoy viendo la frecuencia que es 150 sobre 1000. ¿Ok? Esta probabilidad la estoy definiendo con un experimento y midiendo cuántas veces salió un lado. Ahora, en este caso, yo lo estoy diciendo de manera teórica. A esto se le llama clásica y a esto se le llama relativa. Ahora, hay otra forma. Yo puedo irle a preguntar a una persona que tenga mucha experiencia. Vamos a suponer que se trate de algo en una empresa. Entonces le pregunto a un gerente o a un empleado que tiene mucha experiencia. Por ejemplo, un empleado que trabaje en las llegadas de cajas o productos de tal empresa. Y resulta que yo quiero saber cuántas cajas de esa empresa llegan diariamente. No tengo idea. Una manera muy, digamos, aproximada de hacerlo es preguntarle al empleado que recibe las cajas y el empleado me podría decir, llegan aproximadamente 25 cajas diarias. Entonces, esto es subjetivo, pero es con lo único que cuento. Más tarde yo podría tomar estadísticas y tener una probabilidad con frecuencia relativa, pero inicialmente yo podría trabajar con el dato que me dé el empleado, siendo el empleado una persona confiable. ¿Ok? ¿Está claro? Profe, Dígame. ¿la frecuencia relativa siempre va a ser 1000 o va a ir variando dependiendo? No, aquí no estoy diciendo que sea 1000 la frecuencia relativa. Estoy diciendo que estoy haciendo un experimento y lo hago n veces. Ese n veces es el 1000. Y de esa, el número que me interesa acá, vamos a suponer que sea la probabilidad de 6. El 6, en este caso, apareció 150 veces. Entonces, esto es el número de apariciones del que me interesa y este es el número total de experimentos, este de acá. Así como yo dije que hacía 1000 experimentos, pude haber hecho 2000, pude haber hecho 10.000, 100.000, etcétera. Si yo hice 100.000 experimentos, acá estará dividiendo el número 100.000, ¿sí? O sea, va a ir variando ese número. Claro, varía dependiendo del experimento que haga. Y este también varía. Si yo hice 100.000, es posible que acá, en vez de salir 150, salga 1500 o 15.000. ¿Sí? Esto depende de cómo yo diseñe el experimento, pero esto no es fijo. Mientras más grande sea el número el número de experimentos, más confiable será el resultado. Pero yo no tengo tiempo infinito para hacerlo demasiado grande, ¿verdad? Entonces yo lo hago con un tiempo finito. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces allí tenemos ese ejemplo. Vamos a borrar esto. Ok, continuamos entonces. Acá tenemos la función de probabilidad, la definición de función de probabilidad o algunas probabilidades, la definición y algunas probabilidades. Normalmente, siempre la función de probabilidad va del espacio muestral, que son los resultados posibles. Si lanzo el dado, esto sería el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, el 5. Si estoy hablando de lanzar una moneda, serían cara o sello. Y de allí yo obtengo, digamos, lo que voy a obtener son números y esos números están entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces esto va a dar en general en los reales, pero los reales entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si tengo un suceso del espacio muestral, ¿verdad? Ese suceso pertenece acá. Luego tengo una probabilidad que es el número entre 0 y 1, por ejemplo, un sexto, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el 1 pertenece acá, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad que es un sexto pertenece a esto. Entonces las probabilidades de un evento cualquiera, ¿verdad? Estarán entre 0 y 1. No pueden ser mayores que 1. Eso para cualquier evento del espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral completo, es decir, de que salga cualquier cosa, va a ser 1, ¿verdad? ¿Cuál será el espacio muestral completo en el caso de un dado?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, debe salir alguno de ellos. No puede salir nada. Entonces, o tampoco puede salir 7. Entonces, la probabilidad de ese conjunto completo de 1 a 6 dará el total, que es 1. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿No se pueden poner todos los números o se debe poner uno solo? No le entiendo. No se puede poner todos los números ¿dónde? En la 2, el espacio muestral. Es que aquí lo que digo es que la probabilidad de que dé alguno de los eventos básicos, aquí se supone que están todos. El espacio muestral los contiene todos. Si yo estoy hablando de lanzar un dado, el espacio muestral son todos los números posibles. Entonces, cuando digo probabilidad del espacio muestral, estoy diciendo probabilidad de que salga alguno de estos. Y esa probabilidad es 1 porque alguno tiene que salir. O sale el 1, sale el 2, o sale el 3, o sale el 4, sale el 5. Si yo quito uno de ellos, eso ya no es el espacio muestral. Cuando yo hablo de espacio muestral es porque tengo todos los casos posibles. Entonces, alguno tiene que salir. ¿Ok? Tengo que ponerlos todos si hablo del espacio muestral. ¿Está claro? ¿Y si son demasiados números? No importa. Si son, por ejemplo, yo puedo tener el espacio muestral que sean los números de 1 a 1.000.000, los enteros. Igualito, si hablo del espacio muestral, alguno tiene que salir de eso. Entonces la probabilidad del espacio muestral va a ser 1. ¿Ok? Porque ahí tengo todos los casos posibles. ¿Ok? Ahora, fíjense que acá yo tengo diferentes eventos. Un conjunto de eventos de A1 a N, y ese conjunto de eventos tiene, digamos, son disyuntos. Si son disyuntos, es decir, que no tienen intersección entre ellos, entonces la probabilidad de la unión de ellos va a ser la suma de las probabilidades de ellos. Es decir, la probabilidad de la unión de todos ellos es la probabilidad de este más la probabilidad de este, etc. Pero eso bajo la condición de que no haya intersección entre ellos. ¿Está claro? Es decir, que sean disyuntos. Disyuntos es que no hay intersección entre ellos. O excluyentes entre ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y esto que está acá es lo mismo que habíamos definido anteriormente. Recuerden que de todo esto ustedes tienen bastantes ejemplos en el libro de Newbold que deben revisarlo. ¿Ok? Y ir haciendo algunos ejercicios. Bueno, ahora veamos un ejemplo. Supongamos que Diego tiene una pequeña tienda de computadoras. Actualmente tiene 3 Asus y 2 Compaq en existencia. ¿Sí? Fíjense. Fijémonos en estos números. Tienes 3 de un tipo y 2 del otro tipo. Susana quiere comprar 2 computadores. Es decir, Susana viene a comprarle computadores a Diego, y Diego tiene 3 Asus y 2 Compaq. A Susana le da igual la marca. Todos los computadores tienen las mismas especificaciones técnicas. Por lo que selecciona los computadores puramente al azar. Cualquiera de las computadoras del estante tiene la misma probabilidad de ser elegido. ¿Cuál es la probabilidad de que Susana compre un Asus y un Compaq? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que Susana compre un Asus y un Compaq? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Asus? ¿Ok? Ahora, vamos a ver, antes de ver estas probabilidades, vamos a ver cuáles son los casos posibles. ¿Sí? Fíjense que tenemos, vamos a hacerlo acá. Tenemos los computadores que existen tenemos el A1, vamos a colocarlo en minúscula, el A1 que lo representa el primer Asus. ¿Cuántos Asus tenemos? Tenemos el A1, tenemos el A2. ¿Cuál otro tenemos? ¿Tenemos más Asus o no tenemos más Asus? El A3. El A3. Ok.
Y de compact, ¿cuántos tenemos? Tenemos C1 y ¿qué más? C2. C2. ¿Tenemos C3? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las selecciones posibles? Podría seleccionar A1 con A2, ¿verdad? Por ejemplo, los dos serían ASUS. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Esa sería esta selección posible. Aparte de eso, podría seleccionar A1 con A3, es decir, esta que está acá. Aparte de eso, podría seleccionar, si pensamos A1 con A3, ajá, si pensamos solamente en los ASUS, también puede seleccionar A2 con A3, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Suponiendo el caso de que seleccione solamente los ASUS. Entonces acá tendríamos A2 con A3, ¿sí o no? Sí. Sí. La combinación sería A1 con A2, A1 con A3 y A2 con A3. Ahora, si selecciona una combinación de ASUS con Compact, sería entonces A1 con C1, ¿verdad? ¿Cuál más? Sí. ¿Cuál más? A1 con C2. A1 con C2, luego A2 con C1, luego A2 con C2, luego A3 con C1 y luego A3 con C2. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, eso lo tenemos acá. ¿Qué número falta acá entonces? El C2. C2. ¿Y habrá más posibilidades acá de combinaciones de ASUS con Compact? No, ¿verdad? Ahora, si selecciona los dos Compact, ¿cuáles son las posibilidades? Sería C1 con C2, ¿verdad? ¿Sí Claro. o no? Sí, sí, sí. Ok, Sí. ahora, ¿cuántas posibilidades tenemos acá? 3, ¿verdad? Acá, 3, 6, ¿o no? Y acá, 1. Posibilidades totales, ¿cuántas son? 10. 10, ¿verdad? Ok, de esas 10, en relación a la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre un Asus y un Compact? ¿Cuándo se da? Este es el número total de posibilidades, ¿verdad? ¿Y cuántas posibilidades hay que cumplan con esta condición? ¿Cuál es la probabilidad de que Susana compre un Asus y un Compact? 6 en 10. ¿Cuántos? 6 en 10. 6. Sobre 10. Entonces, estas son las totales. Entonces, en relación a la respuesta 1, que está acá, ¿verdad? Entonces, acá diríamos que es 2 en 10, me dice. ¿Por qué 2 en 10? Dice que seleccione un Asus y un Compact. ¿No son todas estas posibilidades que están acá? Un 6. ¿O no? ¿Cómo? 6 en 10. 6 en 10, ¿verdad? Entonces, Sí. las posibilidades totales siempre son las mismas, pero la condición que está acá me restringe, ¿verdad? A unas pocas posibilidades. Y esa restricción en este caso es a 6 de las 10 que tenemos, ¿verdad? En el caso 2, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Asus? ¿Cuál será el valor acá? El divisor siempre va a ser 10, porque es el total. Ajá. ¿Y cuántas posibilidades cumplen con la condición de la pregunta? 3. ¿Cuántos? 3. 3. 3. ¿Seguro? ¿Está bien? Ok. Y si yo dijese, si yo pusiese acá otra y dijera, ¿qué se les ocurre? Podríamos preguntar, ¿cuál es la pro de qué? Díganme ustedes allí una pregunta. De que Susana compre 2 compact. Susana compre 2 compact. Ok. ¿Cuál es acá el valor entonces? Sería siempre sobre 10, que es el total. ¿Y cuántas posibilidades hay allí de esas que cumplan con esta condición? 1. ¿Cuántas?
1. Una. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es la manera de determinar probabilidades. Ahora, ¿qué ocurriría si aquí nos dijera, además de las Asus y las Compaq, tiene 3 Lenovo? Entonces, habría que ver las combinaciones de 3. Es decir, ahora ya no tendríamos 3 y 2 nada más, sino que tendríamos 3, 2 y 3. Entonces habría que hacer todo esto y luego ver los casos posibles totales y luego los casos que cumplen con la condición. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a buscar una mejor manera de hacer ese conteo, sin ver todas las posibilidades acá. Y esa mejor manera de hacer el conteo es lo que se conoce como las ordenaciones, que es lo que se llama permutaciones y combinaciones. ¿Ustedes ya conocen lo de combinaciones y permutaciones? ¿Ya han estudiado eso? No lo han estudiado, ¿verdad? No. Bueno, nosotros vamos a ver esto, pero vamos a dejarlo para la próxima clase, para no hacer esta clase tan extensa. ¿Sí? Ahora hay algo importante que debemos recordar. Vamos a anotar acá dos cosas que son importantes. Una de las cosas importantes es repasar lo que es combinatorias, teoría combinatoria. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero es muy importante que ustedes lo revisen. Y lo segundo es examen. ¿Cuál es la fecha del examen? ¿Alguno de ustedes la recuerda? ¿Examen o prueba? Bueno, es que examen y prueba son sinónimos. El examen, o digamos, llamémoslo examen parcial o prueba parcial, porque son parciales. La palabra clave allí es parcial. ¿Ok? Entonces, ese examen o prueba parcial, ¿en qué fecha va a ser? ¿Lo recuerdan? De este mes. ¿Cuándo? El 20 de octubre. El 20, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros tenemos una clase antes de ese 20 o no? Tenemos solamente la de este viernes, donde vamos a estar haciendo repaso. Luego de ese viernes, llegará el martes en que tendremos la prueba. Y el siguiente viernes tendremos clase. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, ya solamente a ustedes les queda este viernes para hacer consultas en relación a ese examen. ¿Ok? Les quiero advertir eso para que esté claro esa parte. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces profe. quisiera, si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda en relación a la planificación, en relación al examen, etcétera, antes del viernes, igual vamos a continuar con esto el viernes. ¿No tienen pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo es su método para evaluar? El método es como normalmente se hace en la estadística. Yo le voy a colocar preguntas, bueno, en este caso utilizando la internet, ¿no? Utilizando la internet y con preguntas de selección, ¿verdad? Con una respuesta posible solamente. Y yo les voy a mandar a ustedes un correo electrónico y ese correo va a tener una dirección de página web que es una forma de Google, ¿sí? Lo que se conoce en inglés como Google Form o en castellano como formas de Google o hojas de Google. Entonces allí ustedes van a estar allí las preguntas, ustedes van a resolver el problema o a pensar acerca de cuál es la respuesta posible. Yo les puedo hacer preguntas relacionadas con las variables categóricas, con media, varianza, variables numéricas, etcétera, las diferencias entre tipos de variables categóricas y numéricas, etcétera.
cuestiones conceptuales, pero también cuestiones numéricas para que ustedes hagan cálculos de medias, varianzas, histogramas. Ustedes podrían usar Excel para resolver lo que les dé y luego dan la respuesta en la hoja. ¿Ok? El examen es individual, es decir, yo les mando un enlace a cada uno. Ustedes tienen que verificar que el enlace, digamos que el correo electrónico que ustedes dieron en Educa es el correcto, porque yo voy a usar esos correos electrónicos. ¿Ok? Sí, entonces nosotros nos vamos a conectar así como estamos en la clase y en esa conexión, yo les voy a, en el transcurso de esa conexión, yo les voy a, de la conexión, yo les voy a mandar el enlace, ustedes me dicen si no me llegó, a todos les llegó y bueno, nos estamos comunicando para ver el desarrollo del examen, cualquier problema que tengan, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, profe, está todo bien. Profe. Ok, entonces el viernes que viene hablamos de nuevo de esta situación, digamos, del examen, etcétera. ¿Ok? Algunas llegaron tarde. Carolina llegó un poquito tarde hoy. Sí, perdón, profe. Bueno, se ponen al día. Lo importante es ponerse al día. Eso no, Sí, no sí, es igual problema entendí la grave. Lo materia, importante muchas es ponerse, gracias. sí, ponerse al día y prepararse para el viernes casi como si fuera para el examen, de manera que tengan todo listo. Y hacen preguntas el viernes para salir de esas dudas. Profe, ¿cuánto va a durar? El examen dura 1 hora. Eso se lo comenté también en la primera clase. ¿Sí? Es 1 hora de duración del examen. El examen lo pueden hacer en menos de 1 hora. Algunos lo harán en media hora, otros en 40 minutos, otros se tardarán la hora, pero no es necesario más de 1 hora para eso. El informe que es formativo lo entregan esta semana, lo envían a la página de tareas, digamos, tareas no, lo ponen en donde está el grupo. Ustedes tienen grupos en Educa, en ese grupo ponen el trabajo por grupos y me mandan un correo electrónico para yo saber que ya lo pusieron. Yo voy, lo reviso y le coloco algunas observaciones allí. Pero lo hacemos utilizando los grupos de Educa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno, voy a culminar la grabación.